En la lengua maya existen sonidos peculiares que no podemos encontrar en el español, como es el caso de las consonantes modificadas, las cuales tienen los siguientes sonidos. Y hoy hablaremos sobre la CH glotalizada, que suena de la siguiente manera. Para ello tendremos los siguientes ejemplos. Vamos a comparar el sonido de las siguientes dos palabras. Chich, 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 que significa abuela. Ahora escuchen cómo suena la siguiente. Chich, 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 que significa pájaro. ¿Notaron la diferencia de los sonidos? Exactamente, el cambio se encuentra dentro de la glotal que le corta el sonido a la letra. En una es ch, 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 pero con glotal suena de la siguiente manera. Ch, ch, ch. Por eso encontramos la diferencia entre chich y chich. Y también podemos encontrar palabras como cho, cho, que significa ratón, chomac o chamac, que significa la zorra. Una vez comparado esos ejemplos, vamos a practicar la pronunciación de esta consonante modificada. ¿Cómo lo podemos hacer? Pronunciando la consonante normal. Ch, 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 ch. ¿Ya lo dominaste? Ahora vamos a cortarle el último sonido. Ch, 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 ch. Muy bien, ahora podemos practicar con otras palabras, como por ejemplo, chene, chene, que significa asomar o espiar. También podemos decir chen, 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 que significa pozo. Otra de las palabras que podemos decir con esta consonante modificada es chom, 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 sopilote, y también cho, 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 el color azul. Malo, canantaba. Bueno, cuídate.